Santiago, ¿estamos viviendo una gran revolución tecnológica o hay mini revoluciones tecnológicas cada vez más seguidas por el fuerte avance que tiene la tecnología en general? Me parece que no son minis, me parece que son realmente grandes y transversales un poco a todas las disciplinas, todos los trabajos y hasta las formas de pensamiento de la modernidad. Antes teníamos una revolución industrial por siglo y ahora da la sensación que tenemos una de estas por década. La inteligencia artificial es el nuevo giro que tiene el avance digital sobre nuestras vidas, impactando prácticamente en todos los ámbitos, redefiniendo las reglas de juego de cómo usamos computadoras, cómo nos vinculamos con ellas, cómo las entrenamos, cómo las hacemos pensar, ya usando el verbo pensar como algo estrictamente informático y no necesariamente humano. Y me parece que estamos en una especie ya de velocidad de escape respecto al avance irremediable de la digitalización de nuestras vidas. ¿Y la veías venir esta ola de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que más te sorprende? Mira, yo tuve una empresa durante muchos años, entre el 2008 y el 2012, que hacíamos lo que en esa época se llamaba procesamiento del lenguaje natural, y hablar de inteligencia artificial era algo que ya estaba mal visto. Era más prestigioso decir machine learning que decir inteligencia artificial, porque desde la década del 50 que se viene hablando de esto y se vienen ensayando redes neuronales e implementando sistemas, y siempre había alguna razón como para sentir que no eran suficientes o eran muy poco potentes o que no llegaban al nivel de inteligencia que tenemos los humanos. El avance del deep learning en la década pasada y ahora las inteligencias artificiales generativas prácticamente sorprendieron al mundo entero, y me parece que genuinamente esta vez estamos ante algo que nos está sorprendiendo a todos. Yo estaba con la mente muy ocupada en cripto, blockchain, Bitcoin, Ethereum, que también es un área muy importante de la informática porque tiene connotaciones económicas y políticas trascendentales para el funcionamiento de la sociedad y las instituciones, pero no imaginaba, tal vez por el foco de mi atención, que íbamos a pegar semejante salto en materia de inteligencia artificial, que esto estaba a la vuelta de la esquina. Y creo que con la aparición de los primeros GPTs y eventualmente la productización de ChatGPT y demás, pasamos a ver una tecnología que pasó de cero a que mi madre me pregunta al respecto en cuestión de meses, cuando antes era cuestión de años por ahí que una tecnología se masificara tanto. Y prácticamente la forma de usar software en todos los ámbitos se está viendo transformada por esto. Ajá, y empezaron a haber cuestiones que nos empezamos a preguntar cada vez más. Y una es, bueno, de cómo esto afecta el empleo en general, ¿no? Y de cómo va a reemplazar o ya está reemplazando muchos empleos. ¿Cómo se puede solucionar todo esto? Y empezó a hablarse un poco más sobre la renta básica universal. ¿Es esta una posible solución a esta ola de la inteligencia artificial? Frente a la inminente avance de lo que se llama la AGI o la inteligencia artificial general, esa conversación me parece que va a ir concatenada cada vez más de la mano con la idea del UBI, o el ingreso básico universal. Obviamente el uso de estas tecnologías, como dijo el fundador de NVIDIA hace poco, por ahí no es la inteligencia artificial la que te va a reemplazar de tu laburo, es la persona que sabe usar inteligencia artificial la que probablemente te compite y te reemplace. Pero no obstante, si bien creo que se van a crear muchos trabajos nuevos, es cierto que va a haber periodos de desplazamientos muy grandes y de traumas laborales muy grandes, como vimos la década pasada con Uber y los taxistas, o con Airbnb y los hoteleros. Toda tecnología nueva genera una disrupción, cambio en las reglas de juego, y la inteligencia artificial es esto a la N. Si esto va a implicar el desarrollo de una forma de ingreso básico universal, me parece que definitivamente, por las últimas cosas que estoy leyendo de OpenAI y demás, es una de las prioridades que tienen a la hora de pensar sus sistemas. La robótica, si puede pegar una velocidad de escape y un salto cualitativo considerable, de repente los costos de producción de muchas cosas pueden reducirse enormemente, lo cual sería un beneficio para nosotros como consumidores de esas cosas. Pero por el otro lado, nosotros nos corremos al costado y no somos más los que aportan la fuerza laboral o la fuerza de trabajo sobre el desarrollo y producción y hasta el diseño de esas cosas. Entonces nos beneficiamos como consumidores, nos perjudicamos como trabajadores. Y por eso
me parece que, por ejemplo, Elon Musk muchas veces ha dicho que el avance de la inteligencia artificial puede hasta redefinir lo que entendemos por una economía, y él ha sido una de las voces favorables acorde a la idea de ingreso básico universal. El riesgo subyacente es que se puede tratar en algún punto también de una esclavización digital. ¿Quiénes controlan estas inteligencias artificiales? ¿Quiénes son los nuevos señores feudales del mundo contemporáneo? ¿Qué ideas políticas o qué ideologías persiguen estos señores feudales, las Big Tech, los grandes billionaires de Silicon Valley? ¿Y cómo puede eso subvertir o transformar las soberanías del mundo entero? Y es difícil pensar una inteligencia artificial descentralizada. ¿Cómo se vincula esto también con el blockchain? Ahí está santo grial de generar un token para poder optimizar el uso de cómputo descentralizado, distribuido, de la cantidad de gente que tiene placas gráficas que las usó probablemente para minar Ethereum, bueno, que ahora las use para una especie de chat GPT descentralizado. Hay un problema técnico que es no hay formas de certificar que un ciclo de cómputo está corriendo sobre una placa gráfica y no necesariamente por ahí está corriendo en una memoria que ya tiene cacheada la respuesta. Entonces, ¿cómo certificás que el cómputo está efectivamente corriendo en el hardware que dice estar corriendo? Eso es un problema técnico por el cual todavía no vimos un AI token que sea realmente confiable del ecosistema cripto. NVIDIA ha anunciado en su nueva generación de placas que va a tener la posibilidad de firmar los ciclos de cómputo criptográficamente, por lo cual el día de mañana ellos podrían hacer un NVIDIA Coin, aunque las placas que están sacando ahora al mercado son muy para el mundo enterprise, para los servidores de Amazon y para los servidores en el cloud o de Microsoft y demás, y no necesariamente para el consumidor final. Creo que va a haber mucho interés en tratar de encontrar formas de optimizar esos recursos ociosos de cómputo que hay distribuidos por el mundo, pero no hay una respuesta todavía clara en términos de software como para poder construir ese protocolo. También hay otro gran desafío, que no sé si tiene que ver tanto con esto que decís, pero que es el tema de la identidad digital, ¿no? ¿Cómo se soluciona un tema que cada vez con el deepfake y demás está como cada vez más presente, y me imagino que se debate más en el mundo de la tecnología? Sí, a medida que avanzan los deepfakes, avanza también la teoría de que por ahí el mundo es una simulación en sí mismo y todo es un fake. Edward Snowden decía que la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas es la identidad. La identidad es la madre de todas las batallas. ¿Cómo certificamos qué es un humano, qué es un robot? ¿Cómo nos cercioramos que un humano no controle múltiples identidades, engañando al funcionamiento de un sistema democrático, por ejemplo? Son problemas computacionales y también de teoría de juegos, de teoría económica, relativamente complejos. Yo participé de un protocolo que se llama Proof of Humanity, donde escribí el primer contrato de ingreso básico universal sobre Ethereum. Y te diría que Proof of Humanity, que es relativamente reciente, fue el 2021, tuvo grandes logros, como haber hecho la DAO más democrática de todo Ethereum, y fue una experiencia increíble, pero ya quedó obsoleto. La prueba de humanidad, que consistía en un video donde vos demostrabas que eras un humano, muy fácil hacer eso hoy con inteligencia artificial generativa y falsificar miles o millones de humanos haciéndose pasar por entidades reales. Pero bueno, creo que ahí no es el fin de la lucha en este sentido. Creo que hay nuevas tecnologías que van a contribuir a seguir mejorando cómo poder construir estos canales de confianza en Internet, y la identidad va a seguir siendo la madre de todas las batallas. También hay un impacto emocional o personal, ¿no? Hace poco, en las últimas horas, OpenAI sacó un informe que hablaba sobre el riesgo que tiene en cuanto a la dependencia emocional de las personas con estas plataformas y el nuevo modelo que lanzó. ¿Qué repercusiones vos o te imaginás que pueden llegar a ver en nuestro vínculo computadora-humano? Lo más grave que veo en el horizonte es la suspensión de nuestro juicio. Te va a pasar, o creo que a todos nos está empezando a pasar, que por ahí yo discuto con mi hija de 8 años y ella me dice, no, esto es verdadero porque la inteligencia artificial me lo dijo. Entonces la pérdida de un criterio propio, la posibilidad de decir, bueno, a ver si la inteligencia artificial, como cada vez más lentamente o subrepticiamente, estamos delegando nuestro propio criterio al criterio de las máquinas. Y la verdad que las máquinas, si estamos frente a una inteligencia artificial general,
a la vuelta de la esquina que tenga determinadas ambiciones o que tenga determinada autonomía frente al funcionamiento de la sociedad y que pueda persuadirnos, engañarnos, manipularnos. Ya lo vimos en cierta escala con las redes sociales y las fake news y lo que es la política contemporánea, donde de repente los emergentes políticos son figuras como muy optimizadas en el lenguaje memético de las redes y lo que genera el triggering de la sociedad que hace que se levanten ciertos líderes de sesgo autoritario de un lado y del otro. Frente al avance de todo eso, me parece que la pérdida de juicio es muy peligrosa, porque cuando juzgamos cosas, ahí no opera necesariamente la necesidad de una mentalidad racional o logicista. Si el juicio o el criterio humano fuera logicista, sería un mundo muy peligroso, sería como el mundo del nazismo, donde está la obediencia debida. Yo solamente seguía órdenes. Y la verdad es que la humanidad consiste de valores muy trascendentales, como el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, derechos humanos que están que van más allá de todo pensamiento logicista o positivista, de cómo pueden pensar los sistemas que no tienen esa empatía que tenemos nosotros. ¿Y vos cómo le ponés límites a la hora de usarlo a nivel práctico todos los días? O sea, ¿cómo le ponés límites a esa inteligencia artificial? A veces trato de no pecar tampoco de doomerism, de decir esto es de atentar en contra del progreso. Me parece que hay que incorporarla, hay que hacerla parte de nuestras vidas. Hay que desarrollar cierto grado de alfabetización respecto a cómo funcionan, cómo sirven, para qué sirven. La inteligencia artificial, por ejemplo, es un modelo de computación probabilística. Hay que saber que no es un modelo de computación determinista como toda la computación que usamos hasta ahora, que es como las calculadoras donde el resultado es fijo, final y estático. Esta computación nueva es una computación donde llega por aproximación y a veces te puede dar respuestas con cierto grado de divergencia o de diferencia y a veces hasta alucinarte y darte respuestas creativas que no están acorde a lo que nosotros entendemos como una respuesta verdadera. Te pueden engañar, te pueden mentir. Entonces creo que es importante entender que estamos lidiando con inteligencias que son parecidas a las inteligencias humanas, con todo lo bueno y con todo lo malo que tienen las inteligencias humanas, que nosotros fallamos y fallamos mucho. Y mientras uno tenga ese criterio claro, me parece que podemos tener una mirada moderadamente aceleracionista sobre el funcionamiento de estas redes. Te llevo al mundo cripto. Santiago, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el uso de las criptomonedas sea masivo? Me parece que creo que una de las batallas que se avisoran mirando hacia adelante es qué rol van a tener los estados nacionales vinculados con esta nueva economía. Dentro del funcionamiento de las diferentes criptomonedas que hay allá afuera, Bitcoin tiene la particularidad de hoy en día ser la única que es proof of work, por lo cual quiere decir que se mina con energía, tiene una ligación muy directa con el funcionamiento de la grilla de energía de una sociedad, de un país. Mientras mayor nivel de energía, mayor nivel de cómputo, mayor nivel de posibilidad de minar Bitcoin vas a tener. Y creo que los estados nacionales deberían empezar a contemplar la posibilidad de tener en su economía, en sus reservas, porque es una gran oportunidad económica y porque es un instrumento que da enormes garantías de escasez criptográficamente inducida, que permiten calcular el valor, el consumo de energía y un montón de variables importantes para la sociedad, que empiecen a incorporar Bitcoin en las arcas de sus bancos centrales o de la Reserva Federal. Y creo que este debate, ya que hace unos años era un grupo de nerds pidiendo esto por Twitter, hoy lo tenés a Donald Trump en la campaña de los Estados Unidos poniendo en la cima de su agenda política una campaña a favor del Bitcoin y a favor de muchos de los reclamos que hace la comunidad cripto, porque ya en ese país, por ejemplo, tenés más de 50 millones de usuarios que son holders de Bitcoin, prácticamente un tercio de los votantes que participan de la elección. Y frente a eso me parece que este tema va a ir siendo cada vez más central en el debate político. Los estados que entiendan esto, como lo entendió Bukele hace unos años atrás, son estados que van a tener una ventaja estratégica respecto a los otros países. ¿Y crees justamente que este cambio es porque hay un cambio en cuanto a la estigmatización que se tenía sobre que era una moneda que algunos creían que era clandestina incluso, a otra percepción sobre este activo? Me parece que claramente hay un giro en los cambios de la percepción de las élites, porque las élites participan de estos mercados también.
En Estados Unidos vimos este año el lanzamiento del ETF de Bitcoin en enero y el ETF de Ethereum hace pocas semanas atrás, lo cual implica ya que ese institutional money, ¿no? El dinero de las grandes instituciones ya participa activamente del mercado y es una realidad fáctica. Pero si miramos a las nuevas generaciones, a los pibes de 20, 15, incluso más chicos, para ellos es completamente absurdo la necesidad de usar un banco y de tener que confiar en una marca, en una corporación que centraliza y que promete que el dinero que está en el banco es tu dinero, cuando Bitcoin o Ethereum dan garantías criptográficas que pueden certificar y verificar de forma matemática que tu dinero es tu dinero. Y la matemática a la larga me parece mucho más confiable que una autoridad humana. Ajá. Escuché en alguna entrevista o en algunas charlas que has dado de que no hay que teorizar tanto con la tecnología, sino que, bueno, recomendar a la gente que use a nivel práctico la tecnología. Sobre el tema del Bitcoin en particular, hay una persona que me dijo, no inviertas en Bitcoin lo que no estás dispuesto a perder. ¿Cuál es tu mirada sobre esa...? Es el consejo de una persona sabia, experimentada, moderada, prudente. Te lo voy a desglosar a ese consejo. Yo ya tengo 40 años, por lo cual mi perfil de inversión es más conservador. Tengo una hija, tengo familia y tengo menos apetito al riesgo que por ahí un chico de 20. Un chico de 20 está empezando en la vida, hace sus primeros mangos y bueno, a los 20 tenés que tomar riesgos, probablemente te equivoques y de esos errores aprendas importantes lecciones que te ayuden a ir sofisticando y mejorando y madurando tu mirada financiera, tu mirada tecnológica sobre las cosas. Entonces a los 20 podés tomar más riesgo, podés, a ver, no te digo all in cripto, pero de los errores se aprende. Yo me acuerdo que a los 20 tradeaba derivados y opciones, me quemé con leche, dije nunca más toco esto no es para mí, esto es para otro tipo de espíritu. Y a los 20 podés tomar más riesgo. A los 40 probablemente tenés, no sé, ahí tenés un crédito, una hipoteca, deudas, cosas, familia, cosas que mantener. Y ahí sí, yo diría, no vayas en un activo tan volátil y diversifica tus tenencias en múltiples cosas. El viejo adagio, concentrar para generar riqueza, diversificar para preservarla. Es una regla de oro. Y a lo largo de la vida nuestro perfil de inversor va cambiando, va mutando, por lo cual hay que saber dónde uno está parado y saber qué consejo tomar en función de eso. Obviamente, y también hay mucha gente que lo hace para especular, ¿no? No sé si es un consejo, pero hay como una mirada de que también está bueno como tenerlo como si fuera un plazo fijo, ¿no? De dejarlo, de comprar ahí. ¿Estás de acuerdo también con eso? Yo personalmente es lo que hago en mi vida, es eso. Yo soy muy mal trader. Cada vez que intenté comprar y vender en menos de 24 horas, vino algo que me terminó empomando y dije, esto no me gusta vivir así. A mí personalmente ese juego no me satisface. Y si miro para atrás, todas mis decisiones de inversor que tuve históricamente, la mejor jugada siempre fue, como decía la película War Games, la mejor jugada es no jugar. Comprar, esperar, que pasen los años, el interés compuesto, como recomienda Warren Buffett, que haga su trabajo a lo largo de los años, resistir esos momentos de duda donde de repente viene una pandemia o hay una guerra en Medio Oriente y bueno, genera pánico en los mercados y uno tiene que estar estoico, atado al mástil para evitar el canto de las sirenas y tener muy claro cuál era el plan original para poder llegar a ese objetivo final. En líneas generales, a mí Bitcoin me parece un activo extraordinario desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista criptográfico, tecnológico, desde el punto de vista de su código. Lo mismo me pasa con Ethereum. Me parece que son tecnologías que hacen sentido al mejoramiento y a la garantía de transparencia y de auditabilidad y de confianza que necesitan las redes financieras del futuro. Así que en ese sentido yo estoy tranquilo por los aspectos fundamentales. Y después el precio, obviamente todos queremos que suba, pero sabemos que a medida que esto toma mayor preponderancia en los mercados globales, la macro y las cuestiones más generales también van a afectar el funcionamiento de estos activos porque los mercados manejan una multiplicidad de intereses que a medida que es más grande la cosa, esa multiplicidad de intereses también incide sobre el funcionamiento de esto. También hay que tener cuidado con muchas cripto que son, dice llanamente, una estafa, ¿no? O sea, han surgido muchísimas en los últimos años. Hay que saber distinguir, la señal del ruido. Está plagado de proyectos
Hay proyectos que son abiertamente absurdos, como las meme coins, donde estás comprando prácticamente una monedita de una comunidad que giran alrededor de un meme. Y bueno, quien se mete en ese tipo de juegos sabe qué tipo de casino se está metiendo. A su vez, esos casinos ayudan a desarrollar nueva tecnología o a experimentar con cosas nuevas, pero hay que tener claro que son juegos que para experimentar, no son juegos, me parece, para poder tomárselo muy en serio, poner todos los ahorros que uno tiene, todos los activos que uno tiene. Hay proyectos que tienen muchísima seriedad detrás, que hay como muy buena fundamentación académica, hay buenos papers, hay buenos líderes, el caso de Vitalik y Ethereum, me parece que es un caso rutilante de un gran líder, un gran pensador contemporáneo que ha aportado muchísimo al campo de la criptografía y que incluso es un fan de la Argentina, viene muy seguido a Buenos Aires, entonces me parece que hay que saber distinguir la paja del trigo. Y sí, los proyectos buenos los contás con los dedos de una mano. Te muevo de nuevo al mundo ahora de las redes sociales, que hay mucho debate también sobre el poder e información gracias a los datos y los metadatos que ellos obtienen de nosotros. ¿Vos particularmente te sentís manipulado por las redes sociales? Es la pregunta que me hago todos los días. Realmente es la pregunta, los sentimientos políticos que tenemos, por ejemplo, de adhesión o de rechazo con respecto a unos y otros. Me parece que las redes sociales tienen un incentivo muy grande a la endogamia. La gente quiere seguir y retuitear a aquella persona que dice y expresa exactamente lo que uno quiere decir y expresar. Y es muy poca la gente, cuando analizás el grafo de los follows que hay en las redes sociales, quienes están dispuestos a escuchar a un lado y al otro. Esos son los excepcionales. La gran mayoría tiene su lista de follow de gente que sigue en Twitter. Todos, si es de izquierda, son toda gente de izquierda, si es de derecha, toda gente de derecha. Las tribus en Argentina, por ejemplo, son graciosas de ver. Están los virgos libertarios que siguen a Milei y están los cucas kirchneristas que siguen, bueno, allá que en paz descanse el kirchnerismo. Pero tenés como estas tribus, estas patotas, estas patrullas digitales que automáticamente me parece que en algún punto son todos, como decía, un término estrictamente político de Lenin, son todos idiotas útiles. Y creo que estos sesgos nos son introducidos, son parte del discurso moderno, y hoy estamos en una Latinoamérica donde tenés a Maduro en Venezuela desinstalando en cadena nacional WhatsApp y declarándole la guerra a un billionaire de Silicon Valley como Elon Musk, mientras Elon Musk, por el otro lado, abraza y le da todas las fotos del mundo a Javier Milei, porque abraza esta mirada tecno-optimista, ultralibertaria, anti-Estado. Entonces este conflicto está en el centro de la geopolítica de nuestra región y yo anhelo por una suerte de tercera vía que sea intrínseca de las reglas de juego propias de Internet, que permite el software de código abierto, las redes descentralizadas, que permite una nueva autonomía que esté por fuera de la manipulación de los viejos poderes que históricamente inciden sobre nuestra vida. Pero hablabas de los idiotas útiles, pero son útiles para las plataformas por el objetivo de que necesitan que se queden más tiempo, ¿no? Las plataformas se benefician con el triggering. O sea, lo que triggerea genera retweets, genera likes, genera la indignación, ¿no? La indignación es mucho más efectista que a veces lo celebratorio o lo positivo, que también obviamente tiene su cuota de aplauso. Pero muchas veces, fíjate que a veces los candidatos que más lejos llegan son los que mejor operan sobre la indignación de la gente. Ajá, hablabas sobre lo de Maduro y Venezuela. Bueno, Estados Unidos está obsesionado con TikTok. Hoy el supuesto dominio del mundo se da a través de la tecnología. ¿Cómo se configura eso? Y hablabas un poco de la geopolítica. ¿Cómo se configura todo esto a través de la tecnología? Yo me acuerdo en Silicon Valley hace muchos años, me junté con un inversor, me decía, arrancamos teniendo una internet, una red de redes, y hoy tenemos una splinternet, una red de redes que se fraccionó en varias internets. La internet que usamos en Occidente es pura y exclusivamente una internet norteamericana. La vuelta al perro que hacemos en nuestro teléfono, donde pasamos de Instagram a Facebook y de Facebook a WhatsApp y de WhatsApp a Instagram de vuelta, está todo dentro del marco de la Embajada de los Estados Unidos, básicamente. Si uno va a China,
se va a encontrar que ninguno de esos servicios funciona, no funciona TikTok, no funciona X, no funciona Instagram, funciona TikTok, o tiene una versión de TikTok incluso distinta a la que consumimos en Occidente, lo cual genera las suspicacias del gobierno americano. TikTok en Occidente por ahí nos está estupidizando con una especie de rayo peronizador que nos coloca diferentes candidatos políticos, por ejemplo, mientras el TikTok que se consume en China es para incentivar que los chicos estudien ciencia, matemática, tecnología, ingeniería. Rusia también tiene un cerco marcado alrededor de su propia Internet, consecuencia tal vez de sanciones internacionales, pero al mismo tiempo de una política rusa que desde la época de Facebook tenían su propio Facebook, alternativo a lo que es el Facebook occidental, y estas barreras de soberanía cognitiva, en el campo cognitivo, en el campo de las ideas, son fundamentales. Si vas incluso a la Segunda Guerra Mundial, lo que gana la Segunda Guerra Mundial son las computadoras. La computadora, la capacidad de cómputo, la capacidad de desencriptar al enemigo, que estratégicamente empezó a darle una ventaja a los aliados por sobre los nazis. Los misiles, las bombas, son un despliegue casi freudiano de mirá la potencia que tengo, pero la computadora es lo que te da la ventaja estratégica en el campo de batalla. Y eso en el mundo de hoy, donde estamos todos conectados digitalmente en estas redes, me parece que es importante aplicarle pensamiento y entender en la capa de software, todas las capas de software que usamos, desde el sistema operativo hasta cómo nos conectamos a Internet y las redes sociales, de dónde viene ese software, quién hizo ese software, qué objetivos tiene ese software, y todo eso tiene condimentos políticos. Pero simplemente pensarlo, ¿o crees que hay que tomar medidas más de leyes o de algún control adicional de parte de gobiernos y demás? ¿O cómo se controla esto? Yo soy un poco escéptico a las pretensiones regulatorias, porque por lo general veo que los políticos creen que pueden regular cualquier cosa, hasta la ley de gravedad. Y hay cosas como la matemática que no se pueden regular. La matemática cambia las reglas de juego de todo. Hay un libro del año 96 de dos autores ingleses que aplican teoría de la información a entender el capitalismo y hablan de la soberanía individual. En un mundo donde dos personas pueden transaccionar criptográficamente de forma tal que ningún Estado, ninguna corporación pueda interceder o mediar en esa transacción, cambian las reglas de juego de soberanía por sobre el mundo. Y habla de una soberanía donde al final los que tenemos mayor capacidad de autonomía son los que administramos secretos, que es como funciona la criptografía, y los secretos viven dentro de nuestra propia mente. Y si uno puede hoy en día cruzar una frontera potencialmente con miles de millones de dólares en Bitcoin escondidos en una clave en su cabeza. Eso es una transformación radical del concepto de soberanía en el mundo contemporáneo, y por eso empiezan a aparecer nuevas teorías del Estado como el network state, ¿no? Esta idea de un leviatán que ya no esté ligado a una cuestión geográfica, sino que sea por cuestiones de afinidad y de intereses ideológicos. Podríamos decir que Bitcoin y Ethereum son una especie de network state o nuevas burocracias digitales, esos blockchains, ¿no? que administran esas interacciones económicas. Y creo que ese nuevo mundo está emergiendo frente a todos nosotros y es importante entenderlo. Y si idealmente el mundo estuviera dominado o pudiéramos intercambiar a través del cripto, ¿qué mundo te imaginás vos en un mundo donde todos usáramos cripto, donde el blockchain sería como mucho más... Mira, yo siento yo viví los últimos 10 años afuera y ahora estoy de vuelta en Buenos Aires. Y siento que Buenos Aires es una especie de novela de Philip K. Dick, entre un presidente anarco-libertario, patrullas tuiteras que hostigan y acosan de un lado y del otro. Caminás por la calle, las casas de cambio ahora tienen también Tether, stablecoins, criptodólares, Bitcoin, Ether. Todo el mundo, es cotidiano entrar a cualquier lugar y decir, bueno, te cambio, te mando por Tron o usás Binance. Me pareció impresionante cuando fui con Vitalik hace unos años atrás y veía carteles en la Panamericana de muchas empresas cripto que emergieron, algunas muy grandes hoy en día, con millones de usuarios que emergieron desde Buenos Aires para el mundo. Y también veo el interés genuino de muchos programadores, colegas globales que quieren venir a la Argentina y entender qué pasa. Y hay algo en el sur, hay algo en la realidad en la que ya estamos. Siento que la ciencia ficción hoy, en mi época, cuando yo era chico, cuando nosotros éramos chicos, la ciencia ficción era algo que iba a pasar en décadas en el futuro. Era, bueno, los años 2000 vamos a ir al espacio y así va a ser el futuro.
Hoy la ciencia ficción es Black Mirror. Black Mirror es contemporánea, es la ciencia ficción del presente, ya no es algo en el futuro. Y creo que estamos un poco en una sociedad donde ya se encuentra con ciertos dilemas, con ciertos desafíos importantes de soberanía, de libertad financiera, de democracia política, expresada en la tecnología. Y creo que tenemos ya una cierta experiencia con las tecnologías donde muchas veces al principio nos enamoramos de ellas y todo arranca como una utopía, como fue con las redes sociales y nos reencontrábamos con nuestros compañeros de la secundaria y de repente se transforma en una distopia, donde de repente ya la cosa no es tan agradable porque nos manipulan, porque hay fake news, porque aparece la manipulación a escala. Entonces creo que es un momento de reflexión y de prudencia respecto a qué sociedad queremos. La tecnocracia en algún punto lleva el riesgo de atentar contra la diversidad, contra la diversidad cultural, tiende todo a que sea todo idéntico, parecido, monopolizado, controlado por un puñado de monopolios en lugar de una diversidad de mercado donde puede haber múltiples participantes. Y está este capitalismo de vigilancia también, que nos moldea nuestros deseos, entiende lo que queremos antes de que nosotros nos demos cuenta. Lo que consumimos en redes sociales está mediado por inteligencias artificiales que interpretan mejor nuestro criterio de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y eso corre el riesgo de quitarnos agencia. Lo que decía antes, de que perdamos el juicio y que deleguemos nuestro criterio todo a las máquinas, que las máquinas nos manejen a nosotros más de lo que nosotros las manejamos a ellas. Y creo que esta situación ya es algo muy del presente en el que estamos viviendo, y la respuesta no es tecnooptimismo a full, tecnología a full. Yo no quiero, yo viví en Estados Unidos y en España. Yo elijo el sur, elijo el asado, elijo el mate, elijo ciertos valores solidarios y de forma de ver el mundo, que no es la sociedad hipertransaccional donde todas las relaciones son monetizadas de alguna manera como Estados Unidos, o una sociedad del confort en Europa donde no hay real innovación en nada, sino que me parece que es importante preservar la diversidad del planeta, la diversidad cultural, y frente a eso adaptarnos a realidades que nos potencien como individuos, pero no necesariamente que nos aplasten. Como para cerrar, ¿qué es lo que más te da miedo de la tecnología hoy y qué es lo que vos decís, bueno, estoy como esperando que esto salga o estoy muy entusiasta de esto que se viene? La gran pregunta sobre la inteligencia artificial general y qué va a representar para los humanos si es que efectivamente esto ocurre, de encontrarse por primera vez con una superinteligencia. A mí me encanta la película Odisea del Espacio 2001. Cuando era chico yo miraba esa película y soñaba con la exploración espacial. Ahora que soy grande veo esa película y me doy cuenta que es una película de terror sobre la inteligencia artificial. El final de esa película, spoiler alert, si no la vieron, tuvieron 40 años para verla, el humano termina en un zoológico, en una especie de palacio donde está muy cómodo, y la superinteligencia, la inteligencia artificial que toma control de la nave, lo coloca en un zoológico donde está en una pecera envejeciendo y terminando al final de sus días. No sabemos qué es lo que implica para la civilización encontrarse con una superinteligencia y al servicio de quién o qué estaría esa superinteligencia. Creo que eso es una alarma importante. Me parece también que, por otro lado, hay algunos que dicen que bueno, eso es como hablar de la máquina de emoción perpetua, nunca va a ocurrir, es una entelequia ahí, una fantasía que inspira sentimientos religiosos, pero la verdad es que no vamos a crear un superdios, porque al final hay más cosas más allá del hecho de armar redes neuronales con fuerza bruta. No lo sé, solo sé que, no sé si es miedo la palabra, por ahí es fascinación, que es una mezcla de miedo con genuino interés en ver qué pasa, pero sin duda se va a poner más No, y interesante. también el hecho de la película Her, ¿no? de enamorarnos, eso también es como un temita. Y el Her es como el capítulo después del wokeness. Vivimos en una sociedad liberal desde hace 500 años, donde al principio el liberalismo es la idea del individuo por sobre la idea de Dios, ¿no? La iglesia ya está, no necesitamos que Dios digite nuestras vidas, ahora el individuo, el hombre, el desarrollo capitalista es capaz de todo, y hemos endiosado a los individuos, nuestros dioses modernos, nuestro politeísmo que lo tenemos, son los Elon Musk, los Jeff Bezos, ¿no? Como los grandes Lionel Messi, no necesariamente tecnológicos, ¿no? Pero
eventualmente la individualidad fue hacia el camino de la configuración del individuo. Bueno, yo ahora puedo elegir si soy hombre, mujer, no binario, defino mi identidad, cambio mi color de pelo, mi cara, mi vestimenta, todo es posible, todo es expresivo en base a mi máxima individualidad con respecto a destacarme y señalizarme frente al resto de la sociedad. Y eso en su extremo fue aplicado con la ideología woke, que fue tan central al debate de las redes de estos últimos años. Y más allá de la hiperindividualización que viene con el wokeness, viene la inteligencia artificial, que ya es la desaparición del humano en su totalidad y como que Dios vuelve reencarnado en máquinas de las cuales no tenemos certeza exacta de por qué son tan inteligentes como evidentemente lo están siendo, pero bueno, allá estamos yendo a buscar respuestas a preguntas que todavía no entendemos. Me imagino que te hacen muchas preguntas de, bueno, decime dónde vamos a estar en 10 años. La única pregunta que te voy a hacer es, ¿el Bitcoin va a reemplazar al dólar o cómo lo ves? Depende de todos nosotros. El dólar, yo siempre remarco que hay que acordarse del nombre completo del dólar. El dólar se llama petrodólar. El dólar es una moneda que desde el año 71 rompe su dependencia del oro, que era su ancla para garantizar cierta estabilidad, y Nixon avanza en la dirección de hacer un acuerdo con los árabes, donde les van a dar armamento y defensa, a cambio de que todos los contratos de petróleo, prácticamente Arabia en ese momento tenía el 85% del petróleo mundial, sean contratos que se hagan en dólares. Por lo cual eso genera una demanda artificial de dólares, lo cual hizo mantener el valor de la moneda a lo largo de las décadas, y quien osara oponerse al petrodólar se iba a encontrar con la furia de los Estados Unidos. Saddam Hussein, bueno, un montón de gente que tampoco es santa de mi devoción. El petrodólar se sostiene a base de guerras que garantizan que los contratos de energía se hagan en la moneda del país imperial. Bitcoin también es una moneda que se fundamenta y se conecta a la grilla de energía, pero Bitcoin no necesita de guerras. Así que me parece que si queremos un mundo más pacífico, sería bueno que los estados nacionales o los burócratas, los analfabetos digitales que nos gobiernan hoy en día, la generación offline, que es la gran mayoría del poder hoy en día, empiece a escuchar cada vez más a la generación online, que es la generación que tiene una sensibilidad un poquito más interesante respecto al potencial que tienen estas nuevas tecnologías, y yo soy muy creyente de que el Bitcoin es muy superior al petrodólar. Muchas gracias, Andy, un placer. Un placer. Gracias a ustedes.